celíaca, porque las primeras manifestaciones de los pacientes con fibrosis quística grave es diarrea por la imposibilidad de absorción de las grasas. Entonces, esto desde 1938 se sabía que existía. Perdón, voy a apagar esto. Ok, se sabía que existía. Entonces, esto fue descrito por Andersen en el American Journal of Disease in Children en 1938. En 1989 se descubre el gen de fibrosis quística y su contenido proteico. ¿Y cuál es el problema? El problema es una membrana que se encuentra en la membrana, una proteína que está en la membrana celular, que es el CFTR, que es el factor de conductancia transmembranal. O sea, es una proteína que se dedica a meter y a sacar iones, ¿no? Específicamente de sodio y de cloro. Y eso es lo que genera cambios en la viscosidad del epitelio, del moco, en cualquier lugar que tiene moco. Estamos hablando de moco en conductos pancreáticos, moco en conductos hepáticos, moco en los bronquios, lógicamente. Entonces, también moco a nivel del intestino grueso y delgado. Entonces, todo esto se afecta por el factor de conductancia transmembranal. La genética es que es un padecimiento autosómico recesivo. Esto significa que necesitamos dos padres portadores de la enfermedad que está en color amarillo. Entonces, para tener la posibilidad de que pudiera ser heredado. De esta manera que solo hay un 25% de riesgo de que nazca el niño con fibrosis quística, un 50% de que sean portadores y un 25% que sean sanos. Entonces, es una enfermedad genética con una herencia autosómico recesiva. El gen del CFTR se encuentra en el cromosoma 7 en la región Q31. Y lo que está ocurriendo es que la secuenciación para la generación de la proteína está alterada. Está específicamente en el gen 7Q en la región 31.3. Y esto pues fue diagnosticado a partir de 1989 y entonces se genera una alteración de la producción de la proteína. Hay más de 1.300 mutaciones identificadas. No es solamente una mutación. Y esto implica que hay una variabilidad, tanto genética como fenotípica. A ver si me estoy explicando. O sea, hay una variabilidad genética y hay una variabilidad de la manifestación de la enfermedad. O sea, la enfermedad no va a ser igual en todos los pacientes porque depende de la mutación identificada. Con todo, la mutación más frecuente, sobre todo en población blanca, en población caucásica, población europea, es la delta F508. Esa es la mutación más frecuente en el mundo, pero hay 1.300 mutaciones identificadas. Entonces, una alteración ya sea de la guanina o de la tirosina puede hacer una alteración en el gen de CFTR y se va a producir una proteína defectuosa o se va a no producir la proteína, ¿ok? Entonces, esta parte no la vamos a ver. Esta es la proteína CFTR, es una proteína que en esta que es la delta F508 es la incapacidad total para no poder transmitir los aniones de cloro a través de este poro de conductancia transmembranal. Entonces, en la población blanca, la frecuencia es de 1 en 1900, ¿ok? Pero hay otras poblaciones, por ejemplo, los nativos americanos es 1 en 40,000. Entonces, depende del tipo de raza, el tipo de mutación y también la frecuencia, la incidencia que pudieran tener. En México es desconocido porque
no se diagnostica. Este es el punto de darles el tema. No se diagnostica porque no se piensa. Entonces, o sea, el ojo no detecta lo que la mente no sabe. Entonces, es importante que ustedes conozcan esta enfermedad. Entonces, los hispanos, la mutación más frecuente en el mundo, que es la delta F508, en los hispanos, solamente el 46% de los alelos tienen esta mutación. O sea, esto implica que un 54%, o sea, más de la mitad, no tiene esta mutación. ¿Okay? Entonces es variable. En los caucásicos es el 70%, nosotros estamos como que en el promedio, y los judíos ashkenazi, por ejemplo, es del 30%, a pesar de que ellos son muy endogámicos, ¿no? O sea, es solo con su población. Aún así, pues ellos tienen menos incidencia. Entonces, en un estudio que se hizo en 97 pacientes mexicanos, se detectó que efectivamente, aunque es el 40%, el porcentaje de alelos que tenían del F508, aún así, el siguiente más frecuente tiene una frecuencia del 8%. Esto significa que el 60% de los alelos identificados que tienen fibrosis quística en los pacientes no son delta F508, sino que son muchas otras mutaciones que son menos frecuentes y que esto implica que son menos estudiadas. Entonces, esto es importante porque hay algunos como kits de diagnóstico en los cuales no están identificadas estas mutaciones que son menos frecuentes y que posiblemente solo sean mexicanas, ¿no? Entonces, el hacer esta prueba con un kit caucásico, o sea, un kit de Estados Unidos, pues puede no funcionar para un diagnóstico. Entonces, y miren, por ejemplo, todas estas mutaciones, G551, R553X, 1924 del 7, todas estas mutaciones tienen una frecuencia de 0.51%. Si estamos hablando que son 97 pacientes, o sea, casi 50 pacientes tienen una mutación diferente. Entonces, y aún así no se consiguió caracterizar todas las mutaciones porque hicieron un panel de 34 mutaciones, del 74% de los alelos, ¿no? O sea, el 74% de los alelos fueron caracterizados con 34 mutaciones, pero esto implica que hubo un 26% que no se hizo el diagnóstico por genética, pero el diagnóstico se hace de manera diferente. Entonces, la fibrosis quística es una enfermedad multiorgánica que se ocasiona por mutaciones de una proteína reguladora de conductancia transmembranal, CFTR por sus siglas en inglés, que es como siempre lo vamos a encontrar, en el brazo largo del cromosoma 7. ¿Las cuales son las alteraciones fisiopatológicas? Bueno, pues lo que sucede es que normalmente la secreción de aniones, la secreción cloro y la reabsorción de sodio se produce a través del CFTR. O sea, se secreta cloro y se absorbe sodio. Y esto genera que hay un líquido de secreción de las vías aéreas que tiene una cantidad de moco y tiene un líquido periciliar, ¿ok? Este líquido periciliar está entre los cilios y el moco está encima de los cilios. Con el movimiento ciliar en un líquido que es transparente, pues entonces se puede mover el moco hacia la parte superior de la vía aérea para que nosotros lo podamos tragar con la saliva o toser si tuviéramos alguna infección. Esta es la manera normal de la autorregulación del volumen. ¿Cuál es el problema cuando hay un CFTR disfuncional? Bueno, pues que se sigue absorbiendo sodio y agua, que no se producen los aniones de cloro y el líquido periciliar es demasiado poco. Esto significa que los cilios tienen que estar en contacto con un moco que no pueden sacar, que se empieza a acumular, por ejemplo, en la vía aérea, y es difícil poderlos mover, de tal manera que muchos cilios se desprenden, se anulan, se mueren, y tenemos cilios que son inútiles para el trabajo que tienen. Entonces, esto implica que el moco se acumula, el moco se hace más denso y espeso, es difícil poderlo sacar,
y esto implica más infecciones. Es como, les digo, agua encharcada, agua que se pudre. Es igual. Moco que queda atorado, moco que se va a infectar por las bacterias propias de la vía aérea. Entonces, es necesario que se pueda sacar ese moco de la vía aérea. ¿Qué es también lo que ocurre? Que hay una alteración en cuanto a los polimorfonucleares, o sea, los neutrófilos se incrementan porque hay un aumento de la cantidad de bacterias en la vía aérea baja donde no deberían de. Neutrófilos van a producir una enzima que se llama elastasa y también pueden romperse, explotan para tratar de destruir a las bacterias y esto genera que el DNA del polimorfonuclear se acumula y igualmente se acumulan productos de la oxidación y lógicamente esta explosión pues va a generar un daño mayor que el beneficio. La elastasa produce un incremento de la secreción de moco por parte del epitelio. Esto genera tapones en la vía aérea y el DNA junto con el moco hace como un chicle adentro de la vía aérea de estos pacientes. O sea, el DNA del polimorfonuclear genera como una especie de red alrededor del moco que hace mucho más difícil que estas células que están luchando con sus cilios puedan sacar el moco de las vías aéreas. La elastasa también puede degradar la elastina que está presente en los bronquios y esto genera un daño estructural junto con los aniones de oxígeno y produce bronquiectasias. Y esta es la razón por la cual tenemos bronquiectasias y tapones de moco en la vía aérea. También la elastasa genera a través de uniones de estos receptores una falla en la opsonofagocitosis, perdón, y esto genera una persistencia bacteriana, porque entonces no se puede opsonizar a estas bacterias. También la elastasa inhibe la unión con la inmunoglobulina G para que también se pueda opsonizar a las bacterias y esto genera una infección persistente. También la elastasa puede generar un daño epitelial, también se incrementa la producción de interleucina 8 y esto genera también un incremento de polimorfonucleares y entonces tenemos aquí muchos círculos viciosos que generan al final tapones en la vía aérea y daño estructural en forma de bronquiectasis. Y esta pues también es otra vía en la cual se incrementa la producción de leucotrieno B4, incrementa la cantidad de interleucina 8 y hay una mayor diapédesis de los polimorfonucleares. Bueno, entonces, concluyendo, el defecto del gen de la CFTR produce un defecto en la producción o una deficiente proteína de CFTR. O sea, la proteína puede no producirse y entonces estamos fritos, o puede producirse incorrectamente, entonces es una funcional. Esto genera una alteración iónica en la superficie de la vía aérea que genera una obstrucción bronquial por los tapones de la vía aérea, que genera una infección, que genera una inflamación y genera bronquiectasias. Y aquí, una vez que tenemos la obstrucción y la infección, es cuando empezamos a ver circuitos de retroalimentación negativa, o sea, de retroalimentación positiva, pero que nos lleva a un deterioro de la calidad de vida y de la vida del paciente. La infección produce mayor obstrucción bronquial, la inflamación produce mayor obstrucción bronquial y produce más infección, y las bronquiectasias producen más obstrucción y más infección. Entonces, lo que tenemos que detener es o esta parte que son los nuevos tratamientos que no están disponibles en México, o detener la obstrucción bronquial, detener la infección para evitar la formación de bronquiectasias, y sí es posible. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico clínico? ¿Cuáles son las características físicas, fisiopatológicas que yo voy a ver en el paciente que me puede alertar que tengo un niño con fibrosis quística? Bueno, como tenemos alteraciones genéticas típicas, por decirlo así, la delta F508, que es una mutación
grave, también tenemos mutaciones que son leves. Esto depende de si no se produce nada de la proteína o se produce una proteína medio chafa, pero pues que ahí la lleva, ¿no? Es como cuando le pones una cinta scotch a tu máquina de escribir y pues más o menos funciona. Entonces, si funciona más o menos, pues va a producir algunas manifestaciones que son atípicas. Las manifestaciones típicas se producen en personas, en pacientes que tienen una mutación grave y esto implica que las van a presentar en periodos tempranos, tan tempranos como los primeros meses de vida. Las manifestaciones típicas son una sinusitis crónica, una infección crónica de progresión rápida pulmonar, enfermedad hepatobiliar, insuficiencia pancreática, ilio meconial. Todo paciente con ilio meconial se le debe de hacer una prueba de fibrosis quística, cloruros en sudor. Todo paciente con ilio meconial debe hacérsele cloruros en sudor, sobre todo porque como nace grave, a veces no les hacen tamiz es tardado, no saben qué pasa con el tamiz, sale dentro de 3 meses. Entonces, todo paciente con ilio meconial debe de hacerse cloruros en sudor. Lógicamente, también en la piel tenemos niveles de cloruro elevados y también puede haber azospermia obstructiva. O sea, también las personas que tienen azospermia, o sea, que son infértiles, los varones, se les debería de hacer cloruros en sudor porque puede ser una manifestación. En las manifestaciones atípicas vamos a tener lo mismo, pero más lento. Pueden tener sinusitis crónica, pueden tener una infección pulmonar crónica de progresión lenta, pueden tener una función hepatobiliar normal, son suficientes pancreáticos, no tienen ilio meconial, y los niveles de cloruro en sudor incluso podrían salir normales o ligeramente alterados, pero generalmente tienen azospermia obstructiva. O sea, es lo mismo, pero con manifestaciones más leves. Una persona, por ejemplo, que tiene una mutación grave, pues va a tener por la insuficiencia pancreática, por la incapacidad de producir enzimas, no va a haber una buena absorción de las grasas, entonces va a tener una diarrea. Los niños van a tener una diarrea crónica o las heces van a flotar por la cantidad de grasa que contienen y van a empezar a tener manifestaciones de deficiencia de vitaminas liposolubles. Entonces, la enfermedad sinopulmonar crónica puede presentar una colonización o una infección persistente con patógenos típicos en fibrosis quística. Una cosa es colonización y otra cosa es infección. Miren, la infección puede ser aguda. Por ejemplo, una otitis aguda es una infección, ¿no? O sea, es una infección a la cual tú le das un antibiótico y se la va a quitar. Si la infección empieza a ser persistente, entonces puede haber una colonización. Una colonización es como cuando los colonos llegaron a Estados Unidos. Llegaron a vivir y se quedaron ahí para siempre. Esto implica una colonización, que van a estar permanentemente con esa bacteria. A veces van a haber muchas y a veces van a haber menos, pero siempre la van a tener. Esto es importante porque se puede detectar la primoinfección, el momento en el cual por primera vez detectamos en el paciente una de estas bacterias que son las más malas, malísimas, y son las que tenemos que erradicar. Estas son Staphylococcus aureus, que es frecuente en niños menores de 5 años, Pseudomonas aeruginosa, está descrita en todo el mundo como persistente después de los 5, sin embargo, en México lo vemos desde etapas muy tempranas. Haemophilus influenza no tipificable y Burkholderia cepacia. Y la enfermedad endobronquial pulmonar está manifestada como tos, producción de esputo, atrapamiento de aire por los tapones mucosos, disnea,
Anormalidades radiológicas como presencia de bronquiectasias o sobredistensión pulmonar. Patrón obstructivo en las pruebas de función pulmonar que estudiamos en la clase pasada, o sea, en la espirometría. Y acropaquias. Ningún paciente con asma tiene acropaquias. ¿Ok? Las acropaquias, los dedos en palillo de tambor, son una manifestación de una enfermedad pulmonar o cardíaca crónica. Entonces, un paciente con asma no tiene acropaquias, es una enfermedad pulmonar, pero es reversible, el asma es reversible en las pruebas de función pulmonar y es episódica. Los pacientes que tienen fibrosis quística tienen tos crónica, pero cuando hacen acropaquias es porque ya tienen una enfermedad pulmonar avanzada. Ningún paciente con fibrosis, con asma, tiene acropaquias. Ok, la enfermedad sinusal crónica puede generar pólipos nasales. Los pólipos nasales en paciente pediátrico son muy probablemente ocasionados por fibrosis quística. Solamente los adultos hacen pólipos nasales. Los pediátricos no hacen pólipos. Los cambios radiográficos por sinusitis crónica también lo podemos ver. Las anomalías gastrointestinales o nutricionales son ileomeconial, insuficiencia pancreática exócrina, un síndrome de obstrucción de intestino delgado, prolapso rectal, pancreatitis recurrente. Estas anormalidades intestinales, que son por obstrucción, por la producción del moco espeso que obstruye los conductos, son parte de las anomalías gastrointestinales de los pacientes con fibrosis quística. La enfermedad hepatobiliar crónica, ya sea por cirrosis biliar focal o multilobular, pues también está asociado a fibrosis quística grave. Los pacientes por la desnutrición proteico-calórica, por la incapacidad de absorber vitaminas liposolubles, por la incapacidad de absorber completamente toda la nutrición que están recibiendo, sobre todo en el primer año de vida, que es leche, y la leche es grasa. Entonces, pueden tener falla para crecer. Si tienen una desnutrición muy importante, pues van a tener edema por hipoproteinemia y lo que comentamos de las vitaminas. Azospermia obstructiva y síndrome perdedor de sal. Esto es súper importante en nuestro medio. Si nosotros tenemos un paciente que tiene fibrosis quística, van a sudar y van a sudar con mucha sal. De hecho, pueden encontrarse costras de sal. No sé si han ido alguna vez a la salinera o su sal se les llena como de humedad y entonces se forma como una costra, ¿no? Estas costras que pueden encontrar atrás de las orejas o en la frente o en las axilas son completamente anormales, ¿no? O sea, nadie suda sal, ¿estás de acuerdo? El sudor es salado, pero nadie suda sal. Entonces, estos pacientes pueden deshidratarse. ¿Por qué? Porque están excretando sodio y el cloro cuando se excretan, entonces jalan agua. Entonces, en los momentos en los cuales estos pacientes, hay mucho calor, estos pacientes necesitan ser rehidratados con suero oral. O sea, normalmente, me explico, en un tiempo caluroso tienen que consumir suero oral porque tienen una depresión aguda de sodio. Y también pueden presentar una alcalosis metabólica crónica. Los hallazgos radiológicos son variables. Nosotros vemos, por ejemplo, en la radiografía superior, la primera, que estamos viendo del lado izquierdo, estamos viendo una sobredistensión pulmonar y del lado derecho estamos viendo como una telectasia apical derecha. También estamos viendo unos cambios en la región inferior, o sea, basal interna, junto a donde está el corazón. Estamos viendo muy visiblemente los bronquios que van hacia el lóbulo inferior, que es como que raro de esa manera porque estamos viendo que tiene una radiopacidad. También vemos del lado derecho la radiografía que está
AP o PA, estamos viendo también una radiopacidad que está como vertical, ¿no? Junto al borde derecho del corazón y sobre distensión pulmonar, que eso es lo más frecuente. Y en la lateral estamos viendo como la columna vertebral está curveada por la sobredistensión, está haciendo un tórax en tonel el paciente. En la inferior, la radiografía inferior del lado izquierdo, podemos ver cómo no se delimita bien los bordes cardíacos, el borde cardíaco derecho, porque estamos viendo ahí radiopacidades esticuladas. Del lado izquierdo estamos viendo lo mismo, son zonas como de ocupación alveolar, extraño. Pero cuando llega un paciente así con tos crónica, no tiene fiebre y tiene un esputo verdoso, pues, y tiene mucho tiempo así, hay que pensar que pudiera ser una fibrosis quística, sobre todo cuando no tienen fiebre. ¿Estás de acuerdo que tú dirías que tiene una bronconeumonía? Si no tiene dificultad respiratoria, si tiene dedos en palillo de tambor y tiene un esputo verdoso y tiene mucho tiempo con tos, está desnutrido, pues lo más probable es que tenga fibrosis quística. Ok, y lo mismo estamos viendo aquí, radiopacidad apical derecha, en la parte de abajo. Esto es muy característico, el corazón en gota. En las radiografías de abajo, que son del mismo paciente, en la PA estamos viendo el corazón en gota, colgando, y esto implica que hay una sobredistensión pulmonar. Ok, los hallazgos tomográficos podemos observar, estos son pacientes con una enfermedad pulmonar avanzada, ¿ok? Esa es la razón por la cual estamos viendo bronquiectasias. Las bronquiectasias están, no sé si están viendo mi cursor, pero bueno, en mi tórax del lado derecho estamos observando los bronquios que se ven prácticamente hasta nivel distal, están dilatados, y estos son por bronquiectasias. También observamos, mira, este bronquio donde su pared está muy gruesa y no está proximal, sino que está distal. Entonces, estos bronquios distales muy dilatados, que son más grandes que su vaso adyacente, todo bronquio tiene un vaso adyacente, son bronquiectasias, ¿ok? Miren, el vaso adyacente de esta bronquiectasia es este puntito. Esto se llama signo del anillo de Perla, donde el anillo es el bronquio dilatado, la bronquiectasia, y la perla es el vaso adyacente. Entonces, todo bronquio que tiene un vaso adyacente más pequeño que el bronquio es una bronquiectasia. Dependiendo de cómo lo tome el tomógrafo, pues lo van a ver como que son ovalados, porque la tajada fue como, no fue transversal, sino fue medio oblicua. Y si los toma o sea, transversal, pues vamos a ver esta del anillo de Perla. Aquí vemos bronquiectasia. ¿Sí? Y en la radiografía, ¿cómo se ve la bronquio? A ver, déjame ver. En la radiografía vemos un signo de riel, como el que ven en los niños con enterocolitis. Bueno, así lo vemos, como un signo de riel, de doble riel, que serían como más o menos como estos. Estos son bronquios principales, ¿no? Pero cuando vemos estos signos un poquito más distales, porque los bronquios más grandes son centrales, ¿no? Pero ya en el segundo tercio ya no deberíamos de estar viendo bronquios. Si tú estás viendo en el segundo y en el tercer tercio un bronquio, como si fuera un bronquio principal, es una bronquiectasia. No sé si tengo en esta presentación, pero generalmente se ven de esa manera, como un signo de doble riel. Creo que no. 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 Bueno, esas son bronquiectasias que seguramente se van a ver así de doble riel. Mira, estamos en el tercer tercio y estamos viendo un súper bronquio de este tamaño. Lógicamente esto no es normal. Es un bronquio dilatado y destruido.
Ok, el diagnóstico de fibrosis quística lo vamos a hacer detectando esta normalidad del CFTR. La manera como se detecta son por las cifras de cloro en sudor elevado por el método de Gibson. Entonces, estos son los cloros en sudor, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver un poquito más que hay dos técnicas. La identificación de la mutación del CFTR en ambos alelos, esto lo hace genética, o sea, todo paciente con fibrosis quística debe de ser evaluado por genética, o si tienen la sospecha, evaluado por genética, ¿no? Y también alteraciones del potencial de la membrana nasal, porque también se afecta. Esto no está disponible en México. Entonces, el diagnóstico de fibrosis quística se establece con una de las siguientes características: una característica fenotípica de fibrosis quística, un antecedente de fibrosis quística en la familia, tamiz neonatal positivo, porque en el tamiz se detecta, una de las enfermedades que se detecta es la fibrosis quística. En los tamices ampliados o en el reporte de tamiz es la tripsina inmunoreactiva. Tripsina inmunoreactiva, TIR. Ese es lo que detecta el tamiz. Un tamiz neonatal positivo implica que hay que hacerle una determinación de sudor. Alguien tiene abierto su micrófono y hay un perro. La persona que lo tenga abierto, que lo cierre. Entonces, dos determinaciones positivas de cloro en sudor, o la mutación del gen de CFTR identificado, o una diferencia de potencial de membrana nasal anormal. Entonces, tendría que hacer el diagnóstico con la determinación positiva de cloro en sudor, aunque el tamiz neonatal sea positivo. ¿Ok? Tamiz neonatal positivo, lógicamente hay que confirmar que tiene la enfermedad con una prueba positiva de cloro o una prueba genética. Entonces, como hay más de 1,300 o 1,500, porque pues siguen aumentando la cantidad de mutaciones de CFTR, entonces pues se tiene que hacer un análisis mutacional del DNA, ¿no? Y como habíamos comentado, las poblaciones no caucásicas requieren unos kits de mutaciones diferentes. Necesitamos 2 copias, 2 alelos mutados de fibrosis quística para poder hacer el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, en pacientes en los cuales no hay un cuadro clínico, no hay antecedentes de fibrosis quística, no tenemos una prueba de sudor positiva, pues la realidad es que no tiene sentido hacerle el análisis de mutaciones y no va a ser diagnóstico si tuviera un alelo. Bueno, ya comentamos que lo más frecuente es la delta F508, pero que hay otras mutaciones. Lo de la diferencia del potencial transnasal se los enseño, pero la realidad es que no lo hacemos aquí. Se pone amiloride y debe de haber una caída en la producción de cloro. Bueno, lo que sí hacemos es las pruebas de cloruros en sudor, ¿ok? La prueba de cloruro en sudor por el método de Gibson y Cook, que se hace con la estimulación de pilocarpina y se pone una gasa, se absorbe el sudor, se pesa y se analiza, es la titulación de cloro en sudor. Se considera menos de 40 negativo, de 40 a 59 dudoso y más de 60 positivo para fibrosis quística. ¿Okay? Esta prueba no la tenemos en Mérida, solamente está en México. Lo que nosotros tenemos en Mérida es una prueba cualitativa de conductividad, que también le llamamos prueba de cloruros en sudor, porque se mide el sudor, porque se estimula con pilocarpina, pero no se utiliza el método de Gibson y Cook, sino que se utiliza un equipo Westcott para analizar el cloro, recolectándolo a través de una especie como de reloj que tiene un conducto que por capilaridad absorbe el sudor. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el punto que es más sencillo? Que es
transportable, o sea, tiene muchos beneficios, ¿no? Entonces, se hizo un estudio para comparar el método de Gibson y Cook, la clorimetría, con el método de conductividad en 3,834 pacientes con sospecha de fibrosis quística. Esto se hizo en México por el doctor José Luis Lezana Fernández. Él es un pediatra interesado en fibrosis quística, que finalmente pues ya es neumólogo pediatra porque toda su vida ha estado en neumología en el Hospital Infantil de México. Y entonces se hizo este estudio que fue publicado en el 2003, en el cual se comparó las dos técnicas. Entonces, ¿por qué? Porque pues la técnica de conductividad del relojito, que es el que hacemos aquí en Mérida, es más rápida, es más sencilla, requiere menos cantidad de sudor, pero pues no estaba autorizado como diagnóstico de la titulación de cloro en sudor para fibrosis quística. Entonces, este es el aparato con el cual se le pone pilocarpina al niño, se estimula con unos electrodos la producción de cloro y luego se le pone este relojito que tiene un tubito muy delgadito que está así como si fuera un caracol y que absorbe por capilaridad la producción de sudor. Luego este tubito se quita y se conecta en este aparato que va a medir directamente el cloro. ¿Ok? Entonces, esto significa que no hay que meter al niño en un coche para que sude y entonces agarrar un cubito y recolectar todo el sudor de su frente, de su cheek y de su panza para poder medir el cloro. Porque hay laboratorios que dicen que sí lo hacen, pero lo hacen de esa manera. Tiene que correr, tiene que sudar, tiene que meterlo al coche, o sea, no se hace de esa manera. Tiene un protocolo para la medición correcta del cloro. Ok, entonces se trató de establecer cuál sería el nivel de confianza y cuál sería la sensibilidad y la especificidad en base a la titulación de cloro, que sabemos que más de 60 es positivo. Ok, entonces se utilizaron 294 pacientes finalmente, pacientes con fibrosis quística y sin fibrosis quística. Se midió la conductividad de estos pacientes, tan baja como en 20 y tan alta como en 150. Se hizo una correlación de Spearman para saber cuál era la correlación, y entonces aquí vemos pacientes sin fibrosis quística, pacientes con fibrosis quística, y no se mezclan con la titulación de cloro. Se determinó también cuáles en la curva RO, cuál sería la posibilidad de los verdaderos positivos y de los falsos positivos, y la realidad es que hay una bastante buena correlación de las curvas, y se determinó que la medida más sensible, el valor de corte para confirmar pacientes con fibrosis quística que tuviera una mayor sensibilidad y especificidad, con un alto valor predictivo positivo y negativo en la conductividad, era mayor a 90. Estamos hablando de conductividad, no de titulación de cloro, que sabemos perfectamente que es más de 60. Pacientes de valor de corte para excluir fibrosis quística con el método de conductividad es menos de 75, con una sensibilidad del 99%, una especificidad del 93% y un valor predictivo negativo del 93 y positivo del 99. Entonces, menos de 75 en el método de conductividad es negativo. En conclusión, pues es bastante equiparable. Los valores propuestos por este método es más de 90 positivos, dudoso entre 75 y 90 y negativo menos de 75. Que esos son los valores que nosotros vamos a utilizar aquí. Entonces, ¿cuáles son las medidas generales de tratamiento? ¿Ok? Las medidas, cuando un paciente ya está diagnosticado con fibrosis quística, lo más importante es su nutrición, hay que medirlo, pesarlo, ver si tienen algún riesgo de falla nutricional, intervención temprana en pacientes que tienen riesgo porque tienen baja absorción de grasas,
y necesitan una dieta con un contenido normal de grasa y de triglicéridos de cadena media. Lo que necesitan es tratamiento. Necesitan enzimas pancreáticas sustitutivas porque el páncreas no está produciendo suficientes enzimas. Estas enzimas aportan la cantidad necesaria de lipasa para la absorción de grasa. Y se les debe de dar de 1.000 a 2.500 unidades de lipasa por kilo de alimento. Esto lo calculamos en pediatría o lo calculamos también por parte de nutrición o de gastro. Y depende, o también se puede calcular en base al gramo de grasa ingerida, que es un poquito más difícil porque no están haciendo dieta. Entonces, realmente se les debe de dar la cantidad si van a comer algo grasoso. Ejemplo, un helado o van a tomar su leche, ¿no? Entonces, ahí es donde se les tiene que dar la lipasa. El control de laboratorio es cada 6 meses y se le debe de dar un suplemento de electrolitos orales en la temporada de calor. La función pulmonar se debe de evaluar cada 4 meses. Todas las vacunas se le deben de poner, especialmente la vacuna de influenza. O sea, es muy importante que sus vacunas estén al corriente, no tienen ninguna contraindicación. Se les deben de hacer cultivos nasofaringios, orofaringios, por lo menos cada 4 meses. Esto depende de la clínica de fibrosis quística, la cual desafortunadamente no tenemos en Mérida, pero pues puede ser tan frecuente como cada mes o cada 2 meses. La radiografía de tórax debe de ser cada 6 meses o cada año. Realmente, o sea, la radiografía de tórax nada más es un pantallazo de decir, sigue igual o está peor. Entonces, tomar una placa de tórax también es ver si hay más síntomas, menos síntomas, en qué estadio está mi paciente. La tomografía puede ser anual o no, o sea, eso depende del criterio del médico, pero sí se debería de hacer una espirometría en cada visita porque una caída de la función pulmonar implica que hay un problema. La pletismografía y el DLCO anual también. Bueno, el problema es que aquí no hay de manera particular DLCO ni pletismografía. Cuando lo tienen se echa a perder porque nadie lo usa. La pletismografía es como... la pletismografía es un estudio más completo de función pulmonar. Es como una espirometría, pero adentro de una cabina. Entonces, si sabemos cuánto aire hay dentro de la cabina, podemos establecer una diferencia entre el aire de la cabina y el aire adentro de los pulmones, ¿no? Nada más que pues es bastante costoso el aparato, entonces no todos los hospitales lo compran, sobre todo si no hay un neumólogo que lo haga, ¿no? O no sé, alguien entrenado para esto. El laboratorio anual o cada 6 meses, la valoración cardiológica anual para ver si no hay una afectación del corazón. La inhaloterapia pues va a incluir siempre broncodilatadores. Los esteroides inhalados no se usan a menos que se demuestre que tiene un patrón asmático, o sea, que tiene una mejoría significativa con el broncodilatador, como lo vimos en la clase anterior en la espirometría. Si no tiene un incremento significativo, no vale la pena darle esteroides porque el esteroide me va a aumentar la colonización. Entonces, no están indicados. La otra también es la DNAsa, que ustedes la tienen allá en el hospital, es el Pulmozyme. Esta enzima lo que hace es destruir el DNA de los neutrófilos que genera una red alrededor del moco y hace más sencilla la expectoración. Y los antibióticos que pueden ser inhalados en el caso de los pacientes que tengan un diagnóstico de estas terribles bacterias, de las cuales la peor es la Pseudomonas, o que es la más frecuente, pero la más peorcita es la Burkholderia cepacia. Pueden utilizar acitromicina, pero esto también es decisión de la clínica de fibrosis quística y también es una decisión en cuanto a cada paciente. Pero lo que sí o sí necesitan es la inhaloterapia y la fisioterapia. La fisioterapia nos va a ayudar a que puedan expectorar el moco, desprender el moco de manera manual para que el paciente lo pueda toser, escupir o tragárselo. Son niños pequeños.
Lo que funciona y está plenamente estudiado que funciona es la percusión, la vibración manual, el drenaje autogénico, que son técnicas en las cuales el mismo paciente que ya opera puede hacer para expectorar. El flúter, que es como un aparatito que cuando soplas empieza a vibrar, ¿ok? Y también funciona el chaleco. Ojo, el chaleco neumático es personal. El chaleco neumático lo debe de tener cada paciente para sí mismo. Si el paciente o el hospital no puede comprar un chaleco para cada paciente, está prohibido usar un chaleco en todos los pacientes. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene pseudomonas y tose, contamina el chaleco y el siguiente paciente no tiene pseudomonas y ya se lo puso, ya estuvo también tosiendo, está inhalando las pseudomonas del paciente anterior y se coloniza. Está plenamente estudiado que pacientes con fibrosis quística, con pseudomonas colonizados, no pueden ir el mismo día de consulta que un paciente no colonizado. De tal manera que no podemos estar intercambiando nebulizadores, chalecos, flúter, etcétera. O sea, no se deben de intercambiar o de utilizar para todos los pacientes lo mismo, aunque lo desinfectemos. Entonces, los chalecos neumáticos para los pacientes de fibrosis quística deben ser personales. Y hay estudios ya bien hechos en los cuales se ha demostrado que una buena terapia de percusión y de vibración es equivalente a un chaleco neumático. La diferencia solo son 300,000 pesos, que es lo que cuesta un chaleco. Entonces, está muy bonito, está muy padre, es innovador. Hay personas que lo tienen aquí en Mérida, pero el punto es que no se debe de estar utilizando el mismo chaleco en todos los pacientes, sobre todo en fibrosis quística. Entonces, ¿cuál es el manejo del proceso? Sí. Doctora, la acitromicina que menciona, o sea, ¿esa cuándo debe iniciarse? O sea, ¿es apenas ya haya un aislamiento, apenas, o sea, un proceso infeccioso que haya tenido el paciente y se haya recuperado, ¿le dejo la acitromicina? ¿O es como que No, una a ver, cuestión? mira, la acitromicina es un medicamento que no sirve para pseudomonas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la acitromicina me puede servir para evitar la colonización con estafilococo o con hemófilos. Okay. También lo puedo utilizar pensando que, bueno, mi paciente tiene una inflamación crónica, yo creo que puede necesitar el uso de, yo creo que puede necesitar el uso de un desinflamatorio de manera crónica, pero hay que sopesar que tiene la posibilidad de colonizarse con pseudomonas. Entonces, en mi paciente nuevito que no tiene absolutamente nada, tengo que cuidar sus pulmoncitos de que no se colonicen con pseudomonas. Okay. Lo más importante. Muy bien. Entonces, en un paciente con diagnóstico nuevo de fibrosis quística que no está colonizado, no hay que hacerle nada. Lo pones en una burbuja de cristal, no lo cites cuando hay pacientes con pseudomonas, que no se hospitalice. Me explico por qué las pseudomonas crecen en lo húmedo. Entonces, la pseudomona muchas veces coloniza los sistemas de nebulización o de ¿cómo se llama esto? Se me olvidó, o sea, el sistema sistema de aireación. De oxígeno, cuando le pones el vaporizador, ¿cómo se llama? Las tomas de oxígeno, vaya, o sea, bueno, las tomas de oxígeno, o sea, se pueden colonizar, sobre todo cuando le pones el vaporizador para calentar el oxígeno y, o sea, eso le va a generar siempre conflicto. El Puritan, ese era el Puritan. El Puritan, el ventilador, o sea, todo eso se tiene que estar cambiando y ¿por qué? Porque se cambia, perdón, en inhaloterapia porque se puede colonizar. Entonces, el paciente o sea, que está
que no tiene infección, es el paciente que tienes que cuidar, retrasar lo más posible la infección. Fibrosis quística no es igual a se va a morir el paciente. La fibrosis quística es una enfermedad que necesita mucho tratamiento para evitar la muerte y que sea en la etapa adulta. Porque nosotros, nuestra esperanza de vida de los pacientes no llega ni a 18 años. Pero en Estados Unidos, en Monterrey, o sea, porque ellos ya tienen una clínica bien establecida y por la cercanía de Estados Unidos y todos los parámetros y la manera como están llevando la clínica, o sea, ya están teniendo pacientes que están transitando a ser adultos. Y ese es el objetivo. O sea, el objetivo no es una sentencia de muerte. Cuando yo estudié neumología, fibrosis quística era una sentencia de muerte. Solo los veíamos morir. O sea, solo los acompañábamos en su muerte. Entonces, no es así. Se tiene que luchar para que ellos puedan tener una calidad de vida y una mayor esperanza de vida. Correcto. Entonces, estas decisiones de si inicio o no acitromicina, pues dependen del estado del paciente. Un paciente nuevo no lleva acitromicina. Un paciente que ya está colonizado, que tiene mucha inflamación pulmonar, que las bronquiectasias están terribles, es lo mismo que con COVID, o sea, les dan todo. ¿Me explico? Yo les digo, o sea, ahorita con COVID, si le dicen a una persona que se unte manteca de mono, se lo unta. ¿Por qué? Porque pues no sabe qué hacer. No hay diagnóstico, no hay tratamiento. Bueno, ahorita en los pacientes con fibrosis quística que están pues una etapa de colonización, de bronquiectasias, pues entonces ahí es cuando valoras si le vas a dar la acitromicina, porque la acitromicina no es salvadora. O sea, nos ayuda a disminuir la inflamación pulmonar, pero esta parte de que no se colonice con staph, yo creo que no vale la pena. No vale la pena porque se puede colonizar con pseudomonas y esa sí es la más peorcita. Ok, entonces, los antibióticos usados en fibrosis quística han mejorado. Fíjate, ve lo que estoy diciendo, 1959, auxilio, estamos en el 2020 en México y estamos fritos con los antibióticos. Apenas hace 2 años entró la tobramicina inhalada. Bueno, entonces la más mala, maldita, es la Pseudomonas aeruginosa, ¿ok? También se pueden colonizar con Staph aureus, con Haemophilus influenza, pero vean que el porcentaje de pacientes colonizados con este es bajísimo. O sea, la peor es la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, esto es lo que, y también depende de la edad, como les decía, arriba de los 5 años empieza la pseudomona, pero tenemos pacientes con 2 años con pseudomona. Entonces, hay que evitar la colonización. Entonces, el objetivo del tratamiento antibiótico es disminuir la inflamación, disminuir la carga bacteriana, disminuir la migración de polimorfonucleares, disminuir todo esto, ¿sí? Pero más que nada hay que ocasionar evitar la primoinfección, evitar la primoinfección. Mira, entonces en el número 1 dice profilaxis. Esta es la parte que tenemos que enfocarnos en un paciente nuevo. Retardar o evitar la infección pulmonar crónica. O sea, es posible, yo lo he visto, sí es posible. Erradicar al primer cultivo positivo. Este es nuestro enfoque. Cuando el paciente ya se colonizó, entonces disminuir las exacerbaciones y suprimir la carga bacteriana. Pero aquí ya se fregó el paciente. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos es en estos dos, profilaxis y erradicación. Entonces, la profilaxis contra Staph aureus es lo que te decía de la citromicina. Trata de evitar hospitalizaciones, que no necesitan antibióticos, que no tengan exacerbaciones, pero incrementa la adquisición de pseudomonas. O sea, si yo le doy acitromicina, lo más probable es que se colonice más rápidamente con pseudomonas simplemente por selección. Entonces, el uso de antibióticos para prevenir infección por pseudomonas se ha sugerido, pero no hay estudios todavía que demuestren que nebulizándole tobramicina el resto de su vida no se va a colonizar y sí podemos hacer una resistencia. Entonces, no hay ahorita ningún manejo específicamente profiláctico en cuanto a antimicrobianos, ¿ok? Lo que sí podemos hacer es detectar la primoinfección con un hisopado orofaringio o un aspirado nasofaringio.
Esto lo que hace es detectar el momento en el cual la bacteria ya se está empezando a instalar. ¿Por qué? Porque cuando la bacteria, específicamente las pseudomonas, se instala de manera crónica en mi paciente, va a acelerar el proceso de deterioro pulmonar y respiratorio y no va a crecer porque tiene una infección crónica. Un paciente crónicamente enfermo tiene falla para crecer. Todo el esfuerzo de su cuerpo para crecer tiene que dividirse entre su crecimiento y en el estrés metabólico que genera la infección, ¿no? Entonces, es un paciente que no va a crecer. Entonces, por más que le des caviar, no va a subir de peso. Entonces, tenemos que evitar la infección crónica y retrasar la infección crónica lo más posible porque esto va a detener el deterioro respiratorio y va a incrementar la sobrevida del paciente. Una infección temprana por Pseudomonas aeruginosa requiere que se le dé ciprofloxacina y que se le nebulice tobramicina inhalada. Toby es la marca comercial, pero ya tenemos 2 marcas comerciales de tobramicina. Se licitan, unas ganan, unas pierden, luego vuelven a ganar, otras, etc. Pero tenemos 2 marcas de tobramicina inhalada. Entonces, este es el tratamiento que debe de seguirse. Si el paciente se erradica, perfecto, sanó. Si yo le hago un cultivo de control y sigue siendo positivo, voy a darle ciprofloxacino y tobramicina 3 meses. Aquí no hay jueguitos de que es que tiene 2 años y no se le puede dar ciprofloxacina. No. Paciente con fibrosis quística y con pseudomonas es una indicación para ciprofloxacino o levofloxacino. O sea, es importante erradicarlo porque si no se te va a morir en 1 o 2 años. Entonces se le da ciprofloxacino independientemente de la edad y se calcula por su peso. Si el paciente tiene una infección sintomática, o sea, estamos hablando aquí de una infección temprana en la cual el paciente llegó caminando con su resultado positivo a pseudomonas. ¿Ok? No tiene mucha tos, no tiene fiebre, se ve normal, pero es positivo. Le carga ciprofloxacina y tobramicina inhalada. Obviamente la mamá ya tiene que estar enterada de que su hijo tiene una enfermedad crónica mortal. Y esto implica que un resultado positivo significa que se puede morir en 1 año. Es una muerte lenta, así que hay que darle el antibiótico. Si mi paciente llega con tos, con fiebre, con dificultad respiratoria, con una neumonía positivo a Pseudomonas aeruginosa, lo ingreso y le doy tratamiento intravenoso. ¿Ok? Dependiendo de la clínica de fibrosis quística y dependiendo también de los antecedentes del paciente y todo, esto puede ser intercambiable. O sea, si mi paciente ya tiene 14 años, ha tenido 2 erradicaciones y esta vez su función pulmonar está deteriorándose y no tiene fiebre, pero está positivo, el neumólogo puede decidir ingresarlo. ¿Por qué? Porque necesita erradicar a la bacteria. Hay un deterioro de la función pulmonar, tiene 2 cultivos positivos con pseudomonas, lo voy a ingresar aunque no tenga fiebre, aunque no tenga neumonía, aunque no tenga dificultad respiratoria. ¿Me explico? O sea, es muy importante este manejo antibiótico y no dejarlo para después o decir, bueno, pues es que así es siempre se colonizan con pseudomonas. Sí, sí se colonizan, pero se pueden erradicar. Ok, bueno, entonces la reducción de la infección de pseudomonas genera pues una mejoría en cuanto a la incidencia de pacientes con pseudomonas aeruginosa, la erradicación provoca que la edad promedio de adquisición de enfermedad crónica sea, fíjate, de 7 a 12 años. Contras aquí a los 2 años ya tienen pseudomonas, auxilio. O sea, estamos hablando obviamente de Estados Unidos, que ellos han logrado esto, ¿no? Y lo vuelven a erradicar. O sea, yo he visto pacientes, yo estuve en una clínica de fibrosis quística en Madrid, o sea, he visto pacientes con 3 erradicaciones en su vida de pseudomonas y le erradicaron, porque después fueron negativos. Oye, le erradicaron. Entonces sí es posible.
Ok, y de estos pacientes que se tratan agresivamente, solamente un 16% hacen infección crónica, comparado con un 72% en el cual se tuvo un manejo expectante de decir, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues obviamente se van a colonizar. Vamos a suponer el paciente que fue positivo, le dice antibiótico, volvió a ser positivo, le volviste a dar antibiótico y volvió a ser positivo, paciente se colonizó. Es ese 16% que se colonizó y, so sorry, pues ya tienes una colonización y ya no podemos erradicar. Entonces lo que se hace es disminuir la carga bacteriana y tratar las exacerbaciones. Una exacerbación de fibrosis quística se produce en un paciente que está colonizado, que ya sabemos que está colonizado y que se produce un incremento de la tos, un incremento en la producción del esputo o cambio de color, que es más verde o más amarillento, está herrumbroso. Hay una pérdida de peso, incremento en el trabajo respiratorio, disminución de la tolerancia al ejercicio, hallazgos diferentes, radiografía de tórax, le hicimos una espirometría y tuvo un descenso del 10%. Todas estas cosas ameritan que se le dé un tratamiento para la exacerbación. O sea, una exacerbación significa, está colonizado con pseudomonas, pero ya tiene muchos más millones de colonias de pseudomonas y esto me está generando una traducción clínica. Entonces, el manejo de la exacerbación es simplemente vamos a matar varios millones de bacterias para que no tenga síntomas clínicos. Y los síntomas de exacerbación o los hallazgos en los laboratorios son estos, los que les estoy poniendo aquí. Entonces, si es leve o moderada, dependiendo de la bacteria, si yo ya sé que tiene Staph aureus, pues necesita dicloxa o cefalexina o amoxicilina clavulanato. Si es Haemophilus influenza, amoxicilina con clavulanato, cefuroxima, cefixima. Si es pseudomona, ciprofloxacina y tobramicina inhalada. Si es burkholderia, pues es una mezcla de antibióticos para poder disminuir la carga bacteriana. Esto también depende de la sensibilidad. Dependiendo de la sensibilidad de la bacteria, es el antibiótico. Si la bacteria es resistente a ciprofloxacina, pues le voy a dar levofloxacina, ¿no? Entonces, dependiendo de la sensibilidad, es el tratamiento que le voy a dar. Si es moderada grave, tiene disminución de la oxigenación, tiene fiebre, tiene una neumonía, bueno, entonces hay que ingresarlo y hay que darle un antibiótico intravenoso, dependiendo del tipo de bacteria, pues es la mezcla del antibiótico que yo le voy a dar, que ustedes ya saben cuáles son para Staph, cuáles son para Pseudomonas. Si es multiresistente, se agrega ciprofloxacina al tratamiento intravenoso. Lo mismo con Burkholderia, que es una bacteria más difícil de disminuir, pues meropenem más ceftazidima o trimethoprim con sulfa o tobramicina, dependiendo de lo que tengamos en el hospital. Si es multiresistente, pues se tiene que utilizar un triple esquema. Lo mismo con estenotrofomón, etcétera. O sea, dependiendo de la bacteria es el tratamiento. Pero finalmente, pues eso es cuando tiene una exacerbación. Esto es una supresión de manejo supresivo de la infección. He hablado acerca de dar antibióticos orales constantemente, no está indicado, pero sí se pueden utilizar antibióticos inhalados. Entonces, la tobramicina, la colomicina y el sulfato de astronam se pueden dar inhalados. La tobramicina está disponible en México únicamente inhalada, o sea, nebulizada. En Estados Unidos y en Europa hay en polvo seco, como los polvos secos que estudiamos en asma. La colomicina también existe para nebulizar, pero eso solamente está en Europa. No hay una regulación en América para utilizar colomicina y el astronam también en Europa, pero no en todos los países hay. Los antibióticos intravenosos se utilizan cuando el paciente está muy infectado o cuando detectamos una infección diferente. Por ejemplo, o sea, vimos las bacterias más comunes, pero también pueden haber micobacterias atípicas.
¿ok? Entonces, las micobacterias atípicas cuando se detectan, pues necesitan un tratamiento intravenoso. Bueno, ya. Entonces, estos son aspectos lógicos, creo que no lo vamos a ver. Déjenme ver si hay algo interesante. Bueno, este estudio, no sé de cuándo era porque no me acuerdo. Ok, es de 1994, ¿no? Pero seguimos más o menos igual, ¿no? Estos pacientes, vean la supervivencia acumulada, ¿no? Estos son meses persona desde el nacimiento, entonces, vean cómo lentamente, pero sí, si estamos hablando de que son 211 meses entre 12, permíteme un tantito. Voy a sacar mi calculadora de 211 entre 12. Ok, 17 años. Esto es hasta los 17 años y vean, o sea, la sobrevida es terrible, terriblemente mala, ¿no? Entonces, los que más fallecen, pues son las niñas, posiblemente se diagnostican más tarde. La supervivencia aumentó a partir de 1995. Antes, pues cuando no hay tratamiento, pues obviamente van a estar peor, ¿no? No les voy a pasar nada más que, o sea, lo de la Pseudomonas aeruginosa, eso es algo muy terrible, porque miren cómo los pacientes negativos tienen fíjense, los pacientes negativos de Pseudomonas aeruginosa tienen una sobrevida acumulada mayor de los pacientes que son positivos. Se les tiene que quedar claro de que la Pseudomonas es la mala de la película y hay que erradicarla a como dé lugar, porque esto va a deteriorar la función pulmonar y la vida del paciente. Ok, entonces, bueno, ya no les voy a pasar nada más porque ya no tiene caso. ¿Cómo lo quito? Ah, ya lo vi. Doctora, una pregunta. ¿Lo quité o no? Creo que no. Ah, ya, ahora sí. ¿Ya? Ah, perfecto. Doctora, posterior a un aislamiento de Pseudomonas, basta con un cultivo positivo o negativo para decir que ya está completamente erradicado o se hacen seriados? No, o sea, una vez que te sale negativo el cultivo, dices viva, viva, bravo, bravo, esperamos un mes y lo vuelves a tomar. Es negativo y lo erradicamos. Ajá, sí lo erradicamos. Y una otra pregunta. Ay, perdón, disculpe. ¿Hay diferencia entre el uso de cefepime con ceftazidima para el esquema antiseudomónico con los niños cuando se está manejando el paciente sintomático? Ajá, mira, eso depende mucho de los estudios microbiológicos del hospital. En el hospital donde yo estuve, que fue el Hospital de Pediatría Siglo XXI, había una gran resistencia a ciprofloxacino. Y no había ticarcilina y esas cosas. Entonces, se optó por cambiar por parte de infectología ciprofloxacino por ceftazidima. Entonces, fue un éxito total. O sea, aparte de que disminuyó la resistencia a ciprofloxacino en el transcurso del año, fue bastante eficaz para los pacientes. Entonces, cuando hay antibióticos que casi no usamos, pues obviamente pues no hay resistencia, ¿no? Entonces eso es bastante bueno, pero pues esas cosas se hacen, o sea, el hospital tiene que, el infectólogo está de acuerdo con todos y entonces a partir de hoy la ley es solo ceftazidima, ¿no? Solo ceftazidima. Entonces sí puede ser muy efectivo en los pacientes la ceftazidima. ¿Siempre con la tobramicina inhalada? Sí, la tobramicina inhalada. Okay. Entonces, no lo vimos, pero es que todo tiene su chistecito. O sea, necesitan un nebulizador especial. O sea, estos pacientes necesitan desinfección de su mascarilla, de todo, o sea, especial. Tirarlo después de un mes.
no se debe de mezclar la tobramicina con otra cosa. Entonces es un rollito porque el paciente se levanta, se nebuliza el salbutamol, después del salbutamol se va a nebulizar el hipertónico, que no hablamos del hipertónico. Además del hipertónico, si tiene alfa-dornasa, se nebuliza la alfa-dornasa, y después de la alfa-dornasa se nebuliza, se hace su drenaje autogénico, percusión, y después se nebuliza la tobramicina. Entonces sí se van a tardar pues, bastante tiempito haciendo todo esto, pero esto va a garantizar que puedan vivir. Hubo una película, la verdad es que no la vi, solamente vi los cortos, acerca de fibrosis quística, estuvo aquí en el cine. Voy a buscarles el nombre. Hablaba de la vida de estos dos chicos que se enamoran y una tiene pseudomonas y el otro no. Entonces, y no la puede ver y no se pueden besar y tienen que estar a 2 metros de distancia. O sea, ya sabes, ¿no? O sea, TV y novelas. Pero bueno, pero la situación es así, o sea, y vemos la vida del paciente con fibrosis quística. Así es, o sea, tiene un proceso, es un tiempo, hay prohibiciones, o sea, pero pues el objetivo es que puedan vivir. Quiero mostrarles una foto que subió una doctora de Monterrey, de una paciente. También, bueno, no entramos en eso, pero pues hay algunos centros que tienen trasplante de pulmón. O sea, estos pacientes pueden entrar a un protocolo de trasplante pulmonar cuando ya tienen un deterioro muy marcado de la función pulmonar. Por supuesto, no, o sea, sí ya se hizo el primer trasplante aquí en México, pero pues no somos los que tenemos más experiencia en México, ¿no? En México. Pero pues nos mostró nos subió una foto de una chica con fibrosis quística que le hicieron un trasplante. Lo voy a buscar y ahorita se los voy a mostrar. Y aquí, o se ha pensado en una clínica de fibrosis quística, doctora. Bueno, muy buena pregunta. Espérame, es que ya me lo mandé. Ok, se los voy a compartir la foto. Ok, ¿lo ven? Ya. Okay. La chica es la que está en medio, la flaquita, lógicamente, ¿no? Entonces, pero vean, o sea, esta chica debe tener como 17, 18 años. La doctora que está a un lado, ella es la doctora de Monterrey. Déjenme ver, no me acuerdo de su nombre, pero ahorita les digo quién es. La doctora Adriana Bustamante. La doctora Adriana Bustamante, que creo que nos dio un tema en pediatría de fibrosis quística, precisamente, ¿no? Entonces, acaba de dar una plática de esta semana. Sí, de fibrosis quística. Precisamente dio un tema de fibrosis quística. Entonces ella es el primer paciente con fibrosis quística trasplantada en Monterrey y en México. Entonces, y pues nos lo comparte en un chat de neumólogos pediatras, y qué padre, ¿no? O sea, qué padre que se esté haciendo esto, pero pues tenemos un rezago de décadas, ¿no? Entonces, apenas ahora es que hay como un despertar, no sé si ya lo desquedé, no. Hay un despertar en cuanto a fibrosis quística en México, ¿no? Porque pues era como una enfermedad huérfana, es una enfermedad poco frecuente, es mortal, no vale la pena invertir para los pacientes, etcétera, ¿no? Pero si ni siquiera nosotros como médicos la diagnosticamos, no tenemos una incidencia real. Entonces, gracias a muchos neumólogos pediatras del centro del país que fueron incluso al Senado para pedir que se incluya en el tamiz tripsina inmunorreactiva.
hasta ahí llegaron, o sea, porque decían, o sea, ¿cuántos pacientes hay? O sea, los llegan con nosotros cuando ya están colonizados al borde de la muerte, ¿no? Claro. Entonces, una clínica de fibrosis quística tiene, como dijo la doctora Adriana Bustamante, necesita un neumólogo o un pediatra interesado en el tema, un nutriólogo, un gastroenterólogo. Esas son las personas que necesitan formar parte del equipo para los pacientes con fibrosis quística y que el servicio de pediatría esté interesado en hacer la clínica. Entonces es igual, o sea, es que hay muchas enfermedades que deben de tener una clínica. O sea, somos el número 1 en México de asma y no tenemos clínica de asma. O sea, entonces ese es el punto. ¿Cuál es o sea, bueno, cuando yo regresé de México, ahí mi cuchillito de palo, pero cuando yo regresé de México, no había un sensibilidad de decir, bueno, necesitamos un neumólogo, ¿no? Porque me dijeron, bueno, no los médicos, sino los directivos, o sea, los administrativos, pero un neumólogo de neumonías, eso ya lo ven los pediatras, ¿sí? Y, puede haber alergia, ¿verdad? Cuando se vaya de vacaciones, el alergólogo lo puede cubrir. No. Entonces, pero sí, o sea, pues cada especialidad ve ciertas cosas, entonces, pero de cualquier manera, o sea, un pediatra, por ejemplo, la doctora León, que está muy interesada en fibrosis quística, que ha ido a varios congresos y de los laboratorios y eso que le invitan de fibrosis quística, y gracias a la doctora León y a la jefa de servicio, es que ya consiguieron alfa-dornasa y eventualmente van a conseguir tobramicina, ¿no? Y eso está muy padre, porque lo necesitan los niños. ¿Cuántos niños tenemos? Pues no lo sé, porque también por la situación política, no sé si ahorita ¿cómo se llama? El tamiz neonatal incluye todavía tripsina inmunoreactiva, porque se hizo un estudio por 5 años, pero pues creo que ya se terminó. Entonces, pues esa es la situación aquí, y ojalá, la verdad es que hay tantas cosas que se pueden hacer, o sea, solamente con asma, hay tantas cosas que se pudieran hacer ahí en urgencias, medirles el feno al paciente, cómo afecta cuando les dan un esteroide oral, cuánto tiempo tarda en caer o sea, no sé, hay muchas cosas, ¿no? O sea, no todos los niños usan aerochamber, no todos los niños tienen acceso, se podrían conseguir aerochambers más baratas, no sé, o sea, realmente, o sea, muchos niños que llegan, por ejemplo, de los pueblos, o sea, que han podido llegar al consultorio, o sea, yo misma con ese mi servicio social de pediatría hace mucho tiempo, ¿no? Los niños con asma eran tratados con ketotifeno y loratadina. Ese era su tratamiento. Y donde yo estaba, que era Canqué, tenía dos frascos de beclometasona al mes. 2. O sea, ¿qué hago con 2? O sea, ¿a quién se lo voy a dar? Entonces, es bien complicado, pero a veces estos cambios tienen que ser del hospital, políticos,